Muy buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante para ustedes, como lo son las palabras según su acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. A continuación les voy a enseñar cómo una palabra tan fácil y sencilla les puede a usted ayudar para aprenderse esta clasificación. A continuación, la palabra clave es tapusega. Las palabras según su acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. ¿Dónde llevan las agudas el acento? En la última sílaba. ¿Dónde llevan las graves el acento? En la penúltima sílaba. ¿Dónde llevan las esdrújulas el acento? En la antepenúltima sílaba. Y la sobreesdrújula en la trasantepenúltima sílaba. Entonces es muy importante recordar que cuando van a estudiar esta parte de las palabras según su acento, tenemos esta palabrita clave, tapusega, la leemos de abajo hacia arriba. A continuación, vamos a ver el tipo de palabras según su acentuación. Las agudas donde llevan el acento en la última sílaba y solo se les marca la tilde cuando terminan en NS o vocal. Las graves o llanas se les marca la tilde cuando terminan en consonante que no sea N ni S. Debemos recordar que las graves o llanas llevan el acento en la penúltima sílaba. Por ende, si terminan en vocal, no se les marca la tilde. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca la tilde. Las sobreesdrújulas llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba y también a todas se les marca la tilde. Vamos a continuación lo que es las sílabas. ¿Qué es la sílaba? La sílaba es cada sonido o grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. A continuación vamos a ver las sílabas cómo pueden ser tónicas o átonas. Cuando hablamos de sílabas tónicas, es la sílaba que se pronuncia más fuerte en una palabra. Y las átonas son el resto de las sílabas que forman la palabra. A continuación, algo muy importante que también vamos a tocar en este tema referente a las reglas de acentuación. ¿Por qué? Porque es un tema que va correlacionado y les sirven a ustedes, porque recuerden que les dije que íbamos a ver cómo andaban sus conocimientos de acuerdo a las palabras según su acento. También vamos a ver en un momento lo que es el verbo. Es muy importante, chicos, en este tema, recordar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. ¿Por qué? Porque para reconocer un diptongo y un hiato, debo aprenderme esto. Debo recordar que las vocales abiertas son A, E, O, y las vocales cerradas son I, U, ¿verdad? Las vocales abiertas son con las que puedo abrir completamente la boca, y las vocales cerradas son con las que normalmente no abro mucho la boca, ¿ok? Vamos. El diptongo. ¿Qué es el diptongo? Es la unión de una vocal abierta y una cerrada o dos cerradas en una misma sílaba. El diptongo no se separa. Debo tomar en cuenta, muy importante, el diptongo no se separa. ¿Okay? Aquí podemos ver un ejemplo, ciudad. Dos vocales cerradas en una misma sílaba, por ende el diptongo no se separa. Vamos a continuación al hiato. ¿Qué es el hiato? El hiato es una secuencia de dos vocales en sílabas, ¿verdad? Entonces, ¿el hiato qué es? Es una vocal abierta y una cerrada, la cerrada acentuada, o dos vocales abiertas en una misma sílaba. Debo recordar siempre que cuando voy a separar en sílaba, el hiato sí se separa, no es como el diptongo no se separa, el hiato sí lo vamos a separar. Automáticamente nos damos cuenta que tenemos un hiato, lo separamos. Entonces, ¿cómo reconozco un diptongo de un hiato? El diptongo automáticamente es la unión de una vocal abierta y una cerrada, o dos cerradas en una misma sílaba. Y el hiato es una vocal abierta y una cerrada, pero la cerrada acentuada, y dos abiertas en una misma sílaba. Y debo tomar en cuenta que cuando voy a separar en sílaba el hiato,
Debo separarlo. Aquí tengo Bahía. Automáticamente lo separo. Ahora vamos a las clases de acento. Las clases de acento son 3. ¿Cuáles son? Acento ortográfico, acento prosódico y acento diacrítico. El acento ortográfico es aquel que se le marca con una rayita o tilde, ¿verdad? O sea, todas esas palabras que nosotros vamos a encontrar que llevan tilde, ese es el acento ortográfico. Aquí tenemos una serie de ejemplos. Árbol, carácter, capítulo, índice, escocés, dócil, útil y hábil. El acento prosódico es la intensidad que solo se pronuncia, pero no se le marca la tilde. Cada vez que encontramos palabras que no se le marca la tilde, ese es el acento prosódico. Sin embargo, tenemos el acento diacrítico. Cuando hablamos del acento diacrítico, es el acento que me permite a mí diferenciar algunos monosílabos, o sea, el uso de diferentes monosílabos en cuanto a su significado. Ok, a continuación vamos a ver unas imágenes de diferentes monosílabos que llevan el acento diacrítico, que también se le marca la tilde, pero debo recordar que se usa para distinguir la función, ¿verdad? Vamos. Por ejemplo, el té, cuando es de infusión, el té de bebida, lleva tilde cuando es un sustantivo. Cuando el té es de pronombre personal, no lleva tilde. Vamos con más. Más cuando es adverbio de cantidad, lleva tilde. Por ejemplo, ¿quieres un poco más? Más cuando es conjunción adversativa, no lleva tilde. Lo busco más, no lo encuentro. Aquí el solo no lo vamos a tomar en cuenta. En el 2010, la Real Academia le quitó la tilde a solo. Esto no lo vamos a ver, ¿ok? Vamos ahora a aún. Aún lleva tilde cuando es adverbio de todavía y aún cuando es conjunción incluso no lleva tilde. D del verbo dar lleva tilde. D de proposición no lleva tilde. C del verbo saber y ser lleva tilde. Yo sé quién fue. Sé una buena persona. C de pronombre no lleva tilde. Ella se apellida Smith. Vamos ahora con él. Él de pronombre personal, él se llama Juan Pablo. Lleva tilde. Él en artículo el año pasado estaba en quinto. No lleva tilde. Tú de pronombre personal lleva tilde. Tú sabes la respuesta. Sin embargo, cuando tenemos aquí tú de posesivo, no lleva tilde. Ella es tu hermana, no lleva tilde. Vamos ahora en mí. Mi de pronombre personal lleva tilde. A mí no me dijo nada. Mi de pronombre posesivo, sustantivo o nota musical no lleva tilde. Esta es mi casa. El acorde es mi mayor. ¿Ok? Por ejemplo, ahora vamos aquí a tú. Tú de pronombre personal lleva tilde. Tú sabes la respuesta. Aquí de posesivo. El ejemplo. Ella es tu hermana. No lleva tilde. ¿Ok? También tenemos más de adverbio de cantidad. Como les decía hace un momento. ¿Quieres un poco más? Ese más lleva tilde. Cuando es conjunción adversativa, lo busco, mas no lo encontró. ¿Ok? Recuerden que este es el tipo de acento que llevamos diacrítico en algunos monosílabos. Vamos ahora a qué es el verbo. Como todos sabemos, el verbo son palabras que indican acciones que se pueden realizar. Ejemplo, correr, abrir, saltar, bailar, cantar y mirar. Aquí podemos ver unas imágenes. Vamos ahora, ¿qué es el verbo copulativo? Quiero que en esta parte aprenda. El verbo copulativo es aquel que es un lazo de unión entre el predicado nominal y el sujeto. Por ejemplo, Dios es omnipotente, el hombre es mortal. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta cuándo es un verbo copulativo y cuándo es un verbo predicativo. ¿Ok? A continuación, vamos a pasar en cuenta
vamos a tomar en cuenta qué es el verbo predicativo. Cuando hablamos del verbo predicativo, es aquel que expresa siempre un estado o una acción o pasión. ¿Ok? Ejemplos, yo duermo, verbo que denota acción, dormir. Tú escribes, verbo que denota acción, escribir. Luis es amado, verbo que denota estado de ser amado. Vamos a pasar nuevamente a qué es el verbo copulativo. Cuando hablamos del verbo copulativo, ¿expresan qué cosa? Expresan una casualidad. ¿Y cómo yo los diferencio? ¿Por qué? Porque voy a encontrar, son los verbos que están ser, estar y parecer. Es muy importante reconocer los verbos copulativos cuando están ser, estar y parecer. ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, Karen está contenta. El sujeto es Karen, el verbo es está y el complemento es contenta. ¿Ok? Vamos ahora a continuación nuevamente con el verbo predicativo. Cuando hablamos de los verbos predicativos expresan una acción o un proceso que afecta al sujeto. Por ejemplo, el maestro escribe en la pizarra. El sujeto es el maestro, escribe es el verbo y el complemento en la pizarra. Vamos ahora a las formas no personales del verbo. Cuando hablamos de las formas no personales del verbo, nos vamos a continuación al infinitivo. Verbos que terminan en ar, er, ir. El gerundio, verbos que terminan en ando y yendo. Y finalmente el participio, verbos que terminan en ado y ido. Los verbos que terminan en ar, er, ir son los infinitivos. Ejemplo, amar, comer, vivir. Y los verbos que terminan en ando y yendo, por ejemplo, amando, comiendo y viviendo. Participio, verbos que terminan en ado y ido, por ejemplo, amado, comido y vivido. Vamos ahora, ¿qué son las formas personales de un verbo? Cuando nosotros hablamos de las formas personales del verbo, lo primero que debemos tomar en cuenta es la persona, ¿verdad? La primera persona. Si la acción la realiza quien habla, por ejemplo, yo estudio, la primera persona. La segunda persona, cuando la acción la realiza quien escucha, por ejemplo, tú estudias. Y la tercera persona, las acciones las realizan personas distintas al hablante y del oyente. Por ejemplo, él estudia. Aquí vemos el verbo comer. Primera persona singular, yo como. Segunda persona singular, tú comes. Tercera persona singular, él o ella come. Primera persona plural, nosotros, nosotras comemos. Segunda persona de plural, vosotros o vosotras coméis. Y tercera persona plural, ellos o ellas comen. Entonces, ¿qué debo tomar en cuenta cuando tengo las formas personales del verbo? La persona, cuando es primera, segunda y tercera persona. El número, que puede ser singular o plural, y el tiempo. ¿Cuáles son el tiempo? El tiempo puede ser pretérito pasado, presente y futuro. Los modos verbales. ¿Cuáles son estos modos verbales? Tenemos tres modos: modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. ¿Qué expresan? El modo indicativo expresan hechos reales y seguros. Ejemplo, ayer llovió, hoy llueve, mañana lloverá. Modo subjuntivo expresan hechos probables, dudas o deseos. Y modo imperativo, que expresan órdenes o consejos o instrucciones. Ejemplo, siéntate pronto, venid aquí. Como les digo siempre, chicos, muchas gracias por su atención.